Soy Ignacio Rivera, que estoy detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel y con Noel Kingsbury, con Ángeles Casares. Para los que no conozcáis a Ángeles, es la que presenta todas las charlas de Latinoamérica. Y nada, también quiero agradecer la colaboración de nuestro patrocinador, Cultiventa. Y nada, dicho esto, doy paso a Toño para que haga su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de charla jardinera. Y también, en primer lugar, darle las gracias a Ignacio y a la Academia del Paisaje por habernos dejado este ratito de compartir con vosotros el proyecto del Jardín Naturalista. Bueno, yo soy Toño, soy ingeniero forestal. Trabajo con mi socia y mi pareja, que es Belén García, y es arquitecto, y yo tengo una experiencia de 25 años ya, he hecho la vista atrás y digo, ya 25 años en la jardinería. Pero veníamos, antes de iniciar el proyecto de vivero, de la parte del proyectista o del diseñador de jardines o de paisajista, sin ser ninguno de los dos con el título de paisajista. Por eso a veces prefiero emplear más el de diseñador de espacios, diseñador de jardines o ingeniero forestal, que es la titulación que tengo. Por otro lado, también trabajo, y por eso doy mucho el coñazo con el tema de las macetas, en arboricultura. Y en la arboricultura el tema de la raíz es fundamental, igual que es fundamental en las plantaciones forestales. Empezamos entonces con la presentación, que es más interesante que verme a mí. El jardín naturalista lo denominamos cultivo de plantas silvestres. Cultivo de plantas silvestres, ¿vale? Esta imagen primera que hemos puesto, que nos gusta mucho, es una imagen de un jardín hecho con nuestras plantas. La razón de esta aventura y cómo se llega a cultivar malas hierbas, con la salvedad de que son las malas hierbas, ¿no? Bueno, la razón de esta aventura comienza aquí. En el año 2018 nos surge la posibilidad de unos proyectos interesantes, unos proyectos que no son para una realización inmediata, sino que vamos a tener un margen. Y, a ver, ¿cómo decirlo? La vegetación que queríamos poner no la encontrábamos en el mercado nacional. No solo por la especie, sino también por el tipo de planta, de cómo había sido cultivada. Entonces, el origen de este vivero, de este proyecto de jardín naturalista, comienza con la necesidad de parte de unos proyectos. Unos proyectos, además, en los cuales el cliente era un cliente muy al uso, un cliente para nada entregado a la causa del jardín naturalista. Por tanto, teníamos muy poquito margen de error. Y otro condicionante que nos encontrábamos es que se destinaba, igual que eran proyectos de arquitectura, en los que la parte destinada al paisajismo, a la jardinería, era insignificante. Entonces teníamos que jugar con algo que queríamos hacer, que nos hacía mucha ilusión, pero contábamos con poco dinero para realizarlo y con poco margen de error para realizarlo. ¿Vale? Pues esto es lo que queríamos conseguir. Queríamos conseguir un jardín que fuese muy movido, con muchos cambios, muy vivo, con muchas flores a lo largo del año, que las cosas en el otoño-invierno se secasen, pero tuviesen una estructura, un color, unas formas, que le diesen también un interés, sin necesidad de un jardín de arbustos al uso, un jardín arbóreo, igual de respetables, igual de bonitos. Pero lo que queríamos para este proyecto era esto. Estos proyectos, porque eran, la verdad, que fueron 2 o 3 proyectos en los que pudimos participar. Pues el comienzo está aquí. El comienzo con esta imagen, que es una imagen fea. Yo creo yo quería con esta imagen transmitiros lo que supuso el arranque del jardín, o del vivero, del jardín naturalista. El arranque fue mucho estudio detrás, mucho revisar a los clásicos, mucho fijarte
en gente que había hecho experiencias similares, si el Piet Udolf del principio con su jardín o con su vivero jardín, Oliver Philippe con su jardín seco, Bet Chateau, no sé, la escuela de Sheffield con, los pronunciaré mal, con Dunet y Gismuth, con sus proyectos de esquemas de alturas o los proyectos de showing del semillado. Entonces, con todas estas cosas, más luego nuestra idea y nuestro gusto estético, nos lanzamos a buscar esta planta. Esta planta no la teníamos en el mercado nacional y la que había, la poquita que había, no nos gustaba. Ya os contaré por qué no nos gustaba. Entonces, en el mercado internacional, nosotros venimos también de una tradición de vivero, pues, desde un tiempo. Sabíamos lo que había y sabíamos lo que había en el mercado internacional y no nos pusimos. No conseguimos todo lo que queríamos y conseguimos algunas cosas que en principio no habíamos contado con ellas o no contábamos con ellas. Pues, he estudiado si podían encajar en estos proyectos que eran en zona centro. Nosotros estamos en Madrid radicados y los proyectos se iban a desarrollar en zona centro, en un clima mediterráneo, pero con una continentalidad acusada, que exige pues, unas características de vegetación de rusticidad que lo necesita. Si no es así, pues la planta va a necesitar un apoyo jardinero, lo que no es lo que íbamos a poder darle y tampoco lo que buscábamos. Bueno, pues tras eso, esa simiente inicial, empezamos a extender, como se ve aquí. Pues, mírame si me sale el puntero. El puntero lo veis, ¿no? ¿Se ve, Ignacio? Sí se ve, ¿no? Sí, el puntero se ve. Vale. Pues aquí es un montón de plantel que viene esquejes. Hay otro que viene cultivado de semilla, viene en alveolo forestal. Había también, mira, aquí se ven semillas, esto fue un semillado, había cosas que no las encontrábamos en plantel y directamente recurrimos a la semilla. Aquí una vez semillado, lo pasábamos a los siguientes tamaños. Entonces, esto es el comienzo del vivero. Por otro lado, también trabajamos con vegetación arbórea y esto, por ejemplo, es una partida de frutales, de frutal nacional, también buscando que fuesen variedades que encajasen en zona centro. Lo queríamos a raíz desnuda, porque ya tenía un determinado porte y la planta con determinado porte, cuando viene en contenedor, tiene una serie de posibles deficiencias a nivel radicular que no queríamos empezar de esa manera. Entonces, preferimos conseguir la planta raíz desnuda, verificar que no tuviesen esos defectos de raíz y incluso pues, abrir o extender la raíz de forma adecuada en la maceta nosotros. Lo que os contaba de por qué en el mercado nacional no encontrábamos la planta que buscábamos, porque no solamente buscábamos unas determinadas especies, sino que buscábamos una calidad de planta. ¿Y a qué me refiero con una calidad de planta? Buscamos planta cultivada en esta maceta. Esta es una maceta de inspiración forestal, que en el mundo forestal es impensable no disponer de macetas con estas características. Sin embargo, en el mundo ornamental y en el año 2018, que nosotros iniciamos este proyecto, me fue muy difícil encontrarlas, algo que yo no entendía. ¿Cómo seguimos cultivando como hace 100 años? En el mundo forestal es impensable cultivar en una maceta de sección circular donde la raíz se pueda espiralizar. El problema de espiralización a nivel de una planta pequeñita, de una vivaz, es un riesgo, bueno, tiene un determinado daño, pero al final estructuralmente puede ser estable porque no necesita, pero en un árbol, en un arbusto, el tema de que las raíces, al encontrarse un volumen limitado y puedan girar en ello y lleguen a generar estrangulamientos y deformaciones en la raíz que son insalvables, en el tema de un arbusto dará lugar a problemas de estabilidad cuando coja determinado porte, pero también tiene problemas en cuanto a la nutrición. Y en el tema del arbolado, como os cuento, yo trabajo en arbolado urbano, es uno de los grandes problemas, El hecho de que un árbol parta del vivero espiralizado, un plantón, un árbol,
al final acaba siendo un 16-18 que se pone de calibre en una ciudad. Ese árbol, cuando se hace por encima de 30, 40 o 50, muchas veces no puede vencer esta espiralización, da problemas en su nutrición y muchas veces problemas de que el nivel de estrangulamiento llega a tal que acaba seccionando por el cuello al árbol y cae. Tenemos problemas de pinos a cientos, de pinos que se caen afilados como un lapicero porque a nivel radicular parten de una maraña de raíces que su origen está en el alveolito forestal en el que se cultivó regular. Entonces, esto es una obsesión mía y la diferencia de dinero entre una maceta del tipo 1 y de este tipo es poco, y la ventaja que tiene con respecto al cultivo creo que es exponencial. Si veis aquí, esto también es muy importante, y otra cosa que los viveros ornamentales tampoco se tiene muy en cuenta, y es que aquí hay un espacio entre la maceta colocada y el suelo. Esto que en forestal es igual, es también vital y se usa desde el comienzo de la ciencia, o este tema con un montón de rejilla, es para colocarse sobre una plataforma de rejilla, de mallazo, y que la raíz cuando llegue al fondo salga o intente salir, se encuentre con un medio que no le es propio, por luz, por falta de sustrato y por exceso de aire, se queme, se repique y se consiga un mejor sistema radicular, una mejor cabellera radicular, y el hecho de que no tenga raíces agarradas a un sustrato, a una tela geotextil o a un suelo, que una vez que intento sacar y vender mi planta, dejo el 10, 20, el 30 en árboles a raíz desnuda, perdón, árboles en cepellón. A veces se queda hasta el 70% de la raíz en el campo. Dicho este rollo patatero, os enseño algunos modelos. Este modelo, por ejemplo, he señalado con el dedo y vosotros no lo vais a ver. Este modelo es el AirPod. Este en arboricultura se emplea mucho. Aquí probamos otros sistemas con cortes laterales. Tienen aquí unas irregularidades, unas costillas. Algunas macetas tuvimos que pedir que no las hiciesen. Tuve que decirle al proveedor, sí, quiero tu maceta, me gusta el corte troncocónico que tiene, más profunda que ancha, pero quiero que me pongas unas estrías. Quiero unas estrías direccionales. Esto es una raíz en que cuando llega a la estría se direcciona y no puede enrollarse. Y en esta, si se viese, la parte de abajo se ve que también ha sido repicada por el hecho de que era un fondo pues como esto, de rejilla. Paso. El AirPod, ¿qué es esto? Bueno, el AirPod es un sistema que es como una camisa reutilizable. También en este tema somos pesados, a nuestros clientes les sugerimos que la maceta que les entregamos nos sea devuelta. Por dinero, en parte, pero no, el principal motivo es que el vivero al final es un productor de plástico y es un producto que genera mucho daño. Entonces, nosotros reutilizamos las macetas hasta que ya no pueden más. Son macetas que vienen de ser plástico reciclado y que se puede reciclar, pero intentamos darle el máximo de usos. En el tema del AirPod, va con una presilla, es una camisa, se suelta y te quedas con ella. Entregarías la maceta como aparece aquí. Aquí las raíces, si se ve, se direccionan radialmente y cuando intentan salir por el porito, se queman con el aire, se repican y se ramifican. Es muy buen sistema de cultivo. Nos funciona bien en macetas grandes, no tan bien en macetas pequeñas. Vale, el cultivo. ¿Cómo pasamos desde el plantelito que nos ha llegado a la planta adulta? Esto es lo que nosotros inicialmente plantamos, en este caso era un Anaphalis. Veis la dimensión de la planta comparada con la maceta. Esa maceta que aparece es una maceta de 10 por 10 y 14 de profundidad, es una maceta muy pequeñita. Sin embargo, lo que hemos plantado es casi insignificante. Aquí una plantación de maceta más grande, también con las estrías, obsesión absoluta. Estas son unas euforbias, aquí esto era unos flomis tuberosa, estos son unos liatris. Bueno, en función de la planta se elige una maceta u otra de origen.
Y el sustrato es otra de las obsesiones. A la hora de cultivar una planta, el cultivador puede incidir a la hora de mejorar o de conseguir la calidad de la planta en varios aspectos. Uno es en la selección de la especie. Elegir una especie que sea adecuada a la zona de plantación. Eso en forestal van más allá y van hasta el nivel de regiones de procedencia. No vale que sea esta euforbia, sino que la euforbia que yo compre y que vaya a colocar en el jardín debería provenir de un vivero o de una zona que tuviese unas características climáticas similares o lo más similares posibles al destino propuesto. Bueno, esto en ornamental no se hace, pero sí que habréis notado vosotros en jardinería que el hecho de que determinada planta venga de Holanda y la intente plantar en un momento del año, me responde de una forma o me responde de otra. Igual que venga de Galicia, igual que venga de Valencia, o igual que venga de Málaga. Esa región de procedencia es importante también tenerlo en cuenta. Y por otro punto en el que podemos influir es la maceta, que ya os he contado, y otro punto en el que el cultivador puede incidir es en el sustrato. El sustrato, nosotros, también por un tema medioambiental, buscamos que sea un sustrato a ser posible libre de turba. No lo hemos conseguido a día de hoy, estamos haciendo pruebas, pero nos gustaría llegar. La turba es un bien que es renovable, pero a muy largo plazo, y es un bien que tiene unas características tecnológicas que es difícil de equiparar con otros sustentos. Hemos ensayado con fibra de coco, hemos ensayado con corteza de pino compostada, vamos haciendo mezclas. La fibra de coco incorpora a veces problemas de salinidad, en fin. Si veis este sustrato, nosotros al inicio también le pedimos a nuestros proveedores que a ser posible no venga fertilizado. ¿Por qué? Pues porque la fertilización nitrogenada inhibe la rizogénesis. En el arranque no necesitaría, si está equilibrada la planta, no necesitaría ese aporte de nitrógeno. Más adelante, sí, nosotros el abonado lo hacemos con productos orgánicos, ya que el vivero, sin estar certificado, sí buscamos la certificación ecológica. También es una cuestión medioambiental que un poquitín más adelante os cuento. Una vinca es una maceta, una planta distinta, una planta rastrera, una maceta más pequeña, y este es un sustrato que, si os fijáis, lleva fibra de coco. Se ven aquí los pelillos. También se ve algo de corteza. Unas euforbias, esta es una Characias, una velvet, una variedad compacta, y aquí el ensayo fue con una corteza de pino, también para controlar un poco las adventicias. Lo que os comentaba al principio, aquí estos son unos dianthus además fantástico, con una floración, se llena de flores rositas, es una planta muy tapizante, responde muy bien. Estos dianthus están elevados sobre unos soportes para que circule el aire por debajo y me impida que se enraícen a la tela geotextil. Vale. Una plantación de plantón de arbolado, recién llegado, en fibra de coco. Prácticamente este es fibra de coco con turba. La turba nos da un poco de rabia, pero ya os digo que hasta el momento no la hemos podido desechar. Una imagen de lo que es un vivero en arranque. Plantas muy pequeñas, ni con cosas casi insignificantes. Esto, al principio, es un poco, estás plantando futuro, pero el aspecto es algo desolador. Aquí ha avanzado ya. Hay plantas que ya tendrían un porte comercial, si no lo veo bien, o sea, si no lo veo mal, perdón. Estos son los cistus. Por aquí hay también unas gramíneas que podrían salir a la venta, aquí hay unos eleagnos, planta que podría estar acabada junto con planta que no, y con planta recién recibida. El ciclo del vivero no partes del principio y se acaba, sino que entre medias vas intercalando ciclos, porque esto tiene que ser una rueda que continúe. No puedo plantar y quedarme sin nada. Tengo que tener siempre cosas que están en la recámara entrando. Y por último, creo que de esta parte, aquí detrás de las gramíneas, hay unos macetones grandes, unos serpos, en los que hay plantadas plantas más grandes. ¿Por qué ponemos esto? Pues porque también tenemos que ensayar nosotros. Mucha de la literatura, o 100% de la literatura a la que podemos acceder prácticamente,
no es nacional, porque a nivel nacional está basado mucho en planta autóctona o planta para repoblaciones o planta de reforestación o planta de regeneración. Entonces, mucha planta con vocación jardinera, pero de otros países. Nosotros tampoco nos centramos en el hecho de que sea autóctono o alóctono, sino nos centramos en que sí que puedan resistir las condiciones climáticas a las que las vamos a colocar. Entonces, tenemos que hacer ensayos. Ensayamos en nuestros macetones grandes, que a la vez nos sirven como planta madre de la que sacaremos semillas, probamos composiciones, probamos influencia entre ellos, si hay alelopatía, si hay algún tipo de mala convivencia. Bueno, pues paso a hacer un repasín de lo que es un año en el vivero y lo titulamos Sol, Agua, Cuidados en 4 estaciones, porque el sol es fundamental para que la planta tire, necesita hacer la fotosíntesis, el agua como vehículo, hidratación a las células, a la vez que es el vehículo que está transportando esos nutrientes, y los cuidados, que es la parte cultural en la que nosotros podemos incidir, como ser las podas, como pueden ser los abonados, los fitosanitarios, y luego una fase final que en forestal igual, también es de práctica habitual, que es el endurecimiento. Antes de seguir, pero voy a poner una imagen más bonita, esta, contaros que nuestros abonados, como os he dicho al principio, son orgánicos, no utilizamos productos de síntesis, no utilizamos químicos, y os cuento la razón y la junto con el tema de los fitosanitarios, que tampoco los empleamos, y con el agua, que intentamos minimizar su uso. El agua minimizamos su uso para conseguir una planta contenida en el crecimiento, con una potencia, una fuerza en sus tejidos. Los abonados los controlamos para no provocar crecimientos exagerados, que en planta vivaz lo que hacen es acortarles muchísimo la vida. Y los fitosanitarios no los empleamos porque la selección la estamos haciendo de tal forma que la planta que no funciona, si a mí un cistus me está mostrando una plaga de cochinillas, tengo que sentarme y preguntarme si esta plaga de cochinillas es efecto de que yo la tengo colocada en un sitio con muy poca, están muy juntas, muy poco aireadas y muy sombreadas, si es efecto de un exceso de agua. Hasta ahora las plagas las hemos controlado modificando estas condiciones climatológicas. Y hay plantas que no han funcionado. Entonces, la planta que no ha funcionado no la quiero mantener de forma artificial con fitosanitarios. Yo no quiero sacar esa planta a mi jardín, y menos tampoco al vuestro, ¿vale? Y decía también la cuestión ambiental. La agricultura, y nos metemos dentro de la agricultura, aparte del viverismo, al final también somos un foco contaminador importante, porque empleamos mucha agua y porque empleamos mucha química. Ese agua y esa química, además los viveros están plantados al lado de un río porque necesitamos mucha agua, se infiltra y va al agua de todos, que no es mía y que no es de nadie y que es de todos. Bueno, pues ya a nivel de ciudades nos estamos poniendo serios en el tema del control de plagas en agricultura. Se habla de una lucha integrada y cuando no una lucha biológica, y es un poco lo que estamos haciendo. Con el tipo de jardín, de vivero jardín que tenemos, en el que hay una variedad enorme de floraciones, enorme variedad de alturas, texturas, de tipo de planta, pues aquí viven muchos bichitos. Y esos bichitos pues se controlan. Hasta ahora bien, hasta ahora de verdad no hemos tenido un problema importante de plagas. Y donde ha habido algo, pues hemos estado quitando cochinillas a mano en alguna planta. Bueno, pues tampoco es parte de esta labor artesanal. El vivero en un arranque de primavera, pues ya hay cositas, por ejemplo aquí están los lichnis, hay unas salvias nemorosas, hay planta que podría salir, ahí creo que serían unas fotinias, las gramíneas se están tirando para arriba, hay unas santolinas también muy amarillitas. Bueno, empieza a cobrar vida y empieza a alegrarnos el día a día. Avanza. Aquí ya aparecen unas achileas hermosas, naranjas. Estos son unos helicrisos.
Por ahí no sé si eran unas nepetas, por aquí creo que es unas salvias, estas altas, unas oliginosas o unos teucrios. Bueno, esto va cobrando un colorido y da gusto pasear por ahí. Trabajo, controlar el riego. Abonado ya se ha hecho. Quitar, si alguna planta tenga algún crecimiento desmesurado, raro o demás, pues quizá algún control mediante poda. Avanzamos primavera. Bueno, para que veáis cómo de agradecidas ha sido la planta si no he tenido que abonar y no he tenido más que darle agua a la que hemos considerado oportuna. Y detrás creo que había unas lavandas. Esto de aquí no es unas lavandas, una variedad de flores muy azules. Continuamos, ya se va acercando más hacia el verano. Aquí las calamintas están con la flor medio, ya han salido las bonariensis. Esto es unas verónicas, no me acuerdo ya qué era. Verónicas no, es una verbena officinalis, preciosa de floración. Ya empiezan con las espigas, aquí las gramíneas, aquí ya no las identifico, tengo cada vez peor vista. Allí sí, allí las identifico mejor. Aquí me parece que estos son unos agastaches. Bueno, una variedad loca. El agua. Quería acabar con esta imagen del agua de riego, porque el riego es otro de los puntos en los que podemos influir. El riego, sobre todo en verano, hay que tener mucho cuidado. Las plantas en el clima en el que nosotros tenemos el vivero y en el que nosotros trabajamos, pasan por un parón estival importante en el que la temperatura es muy alta y la pluviometría bajísima. La planta está condicionada para pasar ese parón estival. Si yo le doy agua en ese parón estival, alguna planta consigo sacarla de ese momento, ese estado de estar aletargada, pero se despierta débil. Ahí muchas veces las lavandas lo pasan muy mal, que deberían estar muy feas y en el campo deberían estar feas y luego, o los romeros y luego retomar con fuerza cuando empieza a bajar la temperatura y un poquito de las lluvias en otoño. Estas plantas, sobre todo la planta muy mediterránea, de terrenos cascajosos, de zonas de insolación muy fuerte, hay que controlar con cuidado el riego. Más vale quedarse corto que pasarse, igual que los abonados. Mejor que pasen el parón estival, feita, y con calma irán recuperando belleza y cuerpo. Otra cosa que hacemos en verano, este verano que ha sido muy duro, las hemos sometido a podas de reducir superficie fotosintética para limitarlas en el crecimiento de una manera artificial, pero porque no queríamos, las condiciones climatológicas eran muy duras. Un otoño ya de las plantas, y antes de que entren en el invierno, aquí ya es un otoño hacia el invierno, nosotros las plantas las dejamos con toda su vegetación. Hay viveros que se le corta. Hemos hecho pruebas en algunas especies a cortarles todas estas toda esta parte floral que está seca, pero en general responde mejor manteniéndola hasta primavera. Las gramíneas lo mismo. Y la recompensa, aquí hemos puesto esto debajo, de que nos ha sido difícil elegirlas y disculpas a nuestros hijos que han quedado allí. En el fondo son todos nuestros hijos, nos da mucha pena. Quiero pasarla rápido, simplemente que veáis lo bien que lo pasamos cuando llegan estas joyas, ¿no? Estas son unas centaureas, pues unas lavandas, unos eringios, unos eriantos, estas son unas santolinas, esto, si no me equivoco, una Verónica longifolia, las equináceas, las verbenas, combinaciones, más equinácea, unas nautias, calimeris, alguna lavanda más, otra, esta es una centaurea negra y otro un cisio precioso. Cistus también, bueno, tenemos una variedad, son más de 1000 referencias distintas que cultivamos, probamos, y hasta ahora son pocas las que hemos desechado. Estas son rudbeckias, Euphorbia, y esto,
como final que me encanta, y es lo que pasa en el vivero. Cuando no tocas, o tocas poco y envenenas poco, consigues que ocurran estas cosas. Y dices, joder, vaya, la que tienes liada. Pero es que en el fondo es maravilloso, porque yo he conseguido, o la planta ha conseguido, se ha extendido, se ha mezclado con otras, ha diseminado sobre la maceta de otra, y entonces es cuando te das cuenta de que hay vida más allá de ti, y que esta planta tiene capacidad para manejarse sola. Vale, esta es la primera parte de vivero y, como os he dicho, el germen inicial viene de un estudio de paisajismo. El paisajismo que es en el que derivamos en el vivero por la necesidad de esta planta. Os quiero presentar un poquito un proyectín en el que trabajamos con esta planta, uno de aquellos en los que nos encontramos con los condicionantes de por el cliente no estaba entregado a la causa paisajística o naturalista, había un poco de dinero, en fin, la planta tenía que ser pequeña, aquí se manejó la tierra, tierra pobre, bueno, unas condiciones, unas limitantes importantes. Os quiero pasar esto rápido para que veáis un poco cómo trabajamos. Lo vuelvo para atrás y es la misma imagen con las distintas capas. En este caso sí que había una capa, un estrato alto de perennes, con algún arbolito caduco, pero bueno, que le daban un porte. Luego había unas manchas de matas o semiarbustos también para darle un toque de un mantenimiento de algo de estructura en el invierno más duro. Sobre todo aquí el cuerpo se dio con santolinas y creo recordar con euforbias. Y luego ya una mezcla de floración. Era un sitio en el que nos interesaba que hubiese una floración continua. Nos decantamos por estos colores, veis que son unos naranjas, unos amarillos y una gama de unos azules morados, con floración primaveral y una floración más tardía. Y eso metido en una matriz de gramíneas. Pues, esto es un poco para que os enseñaros cómo trabajamos. Trabajamos por capas, porque esto lo juntas y no ves nada. O si pones un plano solamente con la vegetación arbórea, ¿dónde está el resto? Pues, trabajamos con el papel cebolla, capa, 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 y de esa manera consigues crearte este mundo de distintas alturas, distintos niveles. Vale. Y por último, para terminar, pues algunas imágenes de nuestra planta en jardín. Nuestra planta en jardín. Pues, bueno, algunas combinaciones. Para que veáis cómo funcionó. Era planta muy pequeña. Esta planta se puso en maceta 10, 13 de profundidad, 10, 10, 17. A lo mejor alguna iba a 3 litros, pero muy pocas. Planta muy chiquitita. Además, había poco dinero y hubo que dejar bastante espacio, por lo que luego el mantenimiento nos exigió el control de las malas hierbas el primer año complicado. Fue otro jardín con unas combinaciones pues, más complejas, ¿no? Más alturas, más niveles. Otro matriz de otro sitio en el que la gramínea cobra más peso. Aquí me parece que eran unas eslerias y estas unas stipasichu con algo de chileas más pequeñas. Bueno. Una matriz más de arbusto o subarbusto con unas balotas. Por ahí también alguna estipa. Aquí una de las plantas que me encanta es una Euphorbia virginipes, que funciona de maravilla sobre la grava, mancha de seslerias. También la balota nos funcionó muy bien. Las achileas, con tetas, los diatris, zonas de grava, alguna zona con más gramíneas, Nanterum creo que era por aquí lo que se plantó, unas catananches, se buscó también la floración azul con unos catananches, no sé si, o fue blanca, no me acuerdo, creo que eran azules y blancos. Stipaichu, unifofias. Y el final, muchas gracias, con una imagen también de un jardín nuestro y con una planta nuestra, de la que la veo y me siento y sonrío. Daros las gracias y animaros a que empleéis el máximo de vegetación en vuestros proyectos, que seáis atrevidos y porque al final creo que los jardines y la tendencia quizá lo pide, van a ser
o somos los reductos de naturaleza o de biodiversidad que podemos tener en las ciudades. Teniendo jardines y mantenidos de una forma sensata, va a ser el reducto de estos bichitos que van a conseguir que perduren la vida. Muchas gracias. Tienes ya una pregunta. Magdalena Santos te ha escrito: muy interesante la presentación, totalmente identificada con el cultivo sin uso de fertilizantes e insecticidas, aunque no he podido con las hormigas. Si no coloco veneno, me fundo. Interesantísimos sus detalles sobre los envases para el cultivo, cosa que no siempre tenemos en cuenta. Bueno, no es una pregunta como tal, es un comentario. Bueno, para el tema de las hormigas, hay algunos repelentes. Se habla que hay plantas que no les gustan. La menta dicen que es una de ellas. Nosotros hemos usado tierra de diatomeas. Tierra de diatomeas, que es un desecante. Y bueno, es una manera... O sea, lo que es la hormiga le hace daño, le deseca, le hiere la cutícula externa y acaba con ella. Hay también otro producto que os hablaré, que es el espinosal, que es un veneno, creo que es una bacteria, si no me estoy equivocando, que se utiliza como cebo. La hormiga lo coge, se lo lleva al hormiguero, es un cebo y al final les provoca la muerte porque no los ajustes digestivos. Es otra opción en ecológico. Vale, luego Enriqueta te ha dicho: es un gustazo contar con tus plantas, damos fe de la buena calidad y funcionamiento, enhorabuena y sigo cultivando y creciendo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Enriqueta. Esa es la intención, que lo disfrutéis, que lo probéis, lo disfrutéis, igual que lo disfrutamos nosotros creándolo. Bueno, pues nos hace mucha ilusión que sea apreciado. Mientras que la gente... ¿Puedo hablar? Sí, Laura, habla. Sí. Bueno, Antonio, gracias. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, Laura. Bonito. Te quería preguntar en cuanto a la estructura que has dicho que utilizabas Santolina y Euphorbia. Sí. ¿Qué otras cosas, qué otras plantas utilizas para dar estructura? Porque las gramíneas sí. Son muy etéreas, claro. Pues depende, pues mira, a veces puede ser unos tomillos, puede ser unas balotas en algún caso. Si necesito planta más grande, me voy a unos lentiscos. Utilizamos también el labiérnago, la filidea. Depende del proyecto. Pero la filera, por ejemplo, sí, se desparrama mucho, ¿no? Puedes podarla, tienes también, dentro de ella tienes la angustifolia, tienes la media, hay híbridas que pueden ser un poquitín más compactas. Ahora mismo, a ver si me acuerdo alguno de cabeza, que podría ser también interesante, el teucrio, aunque a veces nos cansa un poco. Bueno, el atriplex también, aunque tiene últimamente un insecto que se lo defolia por completo. No sé, hay al avierno, el Rhamnus alaternus también lo hemos empleado. El madroño nos gusta mucho. También. Sí. O sea, generalmente el arbusto, este año tenemos una propuesta con planta mediterránea pero californiana. Son arbustos similares a los de aquí, otras especies. Queremos hacer la prueba a ver cómo encajan. Hemos probado también con osmanthus. Por climas se adaptan muy bien, ¿no? Las australianas. Bueno, regular. Aquí en Madrid, la verdad que tenemos experiencias encontradas, sí. Tenemos, algunas les falta ese toque de medioambiental y en verano hay que tener cuidadito con ellas. La garbia nos ha ido regular, los inviernos muy fríos también los llevan regular. El ceanotus, que es una que nos gusta, en cultivo se nos da bastante regular a mal, es muy caprichosa, luego no es tan sencillo. El teucrio es una planta de los teucrios más bajitos, Acremona y compañía, que también puede ser buena opción. El marum también es un arbustito, los lichnis, no, perdón. Los flomis también es una planta que empleamos para hacer esto. Los flomis es como irritante, ¿no?
Sí, sí, hay gente que al tacto no le va bien, no le va bien, sí. Hay algunas variedades de jardinería más compactos, con la hoja más estrecha. Bueno, también es un poquito especial, ¿eh? Con el agua en verano. Vale, y la última pregunta, Sí. la sanguisorba, La, sanguisorba, la sanguisorba, hemos utilizado la tana, pero me ha crecido poco. No he conseguido ya, que me diese altura y me pide más agua del que pensaba. Sí, ya, no ha acabado. Aquí la sanguisorba autóctona siempre está debajo de las encinas. Está como siempre ya, un poquitín sombreado. Quizá no le dimos el clima o la exposición correcta. vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, mira. Miguel Recio te dice, doy fe de la calidad de las plantas, de las plantas de otoño, que es altísima en calidad y en variedad. Eso sí, no pienso devolverte las macetas, me las quedo, dice. Vaya, sí, pero pero si te las quedas siempre con la condición de que las reutilices. Hay que evitar el consumo de plástico. Sí, yo creo que Miguel les dado a reutilizar. Yo sé que seguro. Óscar Arteaga dice, me ha encantado, Toño, la charla, muchas gracias. Una pregunta, en el arbolado urbano, en los alcorques, ¿aplicas tu plantación y cuál sería? Bueno, a ver, el tema de los alcorques es complejo. En arbolado urbano el espacio de plantación es muy pequeño. Es verdad que se ha intentado en las ciudades el tema de los alcorques floridos. Hay que tener cuidado con el nivel de raíces, dónde está para no afectar al árbol. Sería posible, pero yo me iría a planta pequeña, incluso me iría a estrategias de semillado, más que a planta de maceta. Y después pasa una cosa, que yo creo que todo el que trabaja un poco en el jardín naturalista, en estas mezclas, es que todavía la población entiende las mezclas de flores como algo sucio. Y el alcorque, bueno, pues tiene que ir imponiéndose, tiene que ir, porque cumple también un control de escorrentías, también una reserva de biodiversidad, pero bueno, yo contigo, si podemos, pero partiría de semillados. Hay mezclas de semillas muy interesantes. Ignacio yo creo que conoce en Inglaterra, hay unas mezclas fantásticas, hay varias casas, en Francia también. Aquí también creo que estaba Tantueso y me parece que también hay otra iniciativa más que hace unas mezclas de semillas de flores muy bonitas. Hay varios, hay dos en Córdoba bastante famosos y hay una en Valencia que también es bastante bueno. Pues eso, no sé si Intersemillas también tiene una mezcla curiosa. Bueno, se puede, si te gusta, indaga y prueba, que esto es lo mejor que podemos hacer. Vale. Enrique Bocanegra, a ver, pregunta, dale. Tienes que encender tu micrófono, ¿eh? Si no... Sí. Muy buenas. Bueno, como todos, aprovecho además para felicitar a Toño, que es un crack, es increíble la ciencia aplicada y el esfuerzo en todo este proyecto, que se nota, está más que trabajado y pensado. Y aprovechando que tenemos aquí a disposición y viendo que ha hablado de las gramíneas usadas como matriz del diseño espectacular que teníais, perdona que tomo por indirecto. Por un lado, me surge la duda de la invasión con respecto al resto de plantas. Sí. Y por el otro, algo que no has comentado, que es el tema de las alergias. Antes habéis hablado del Phlox, Sí. ¿no? Sí. La reacción que provocaba, pero de las alergias, si lo tenéis en cuenta y si se continuaba plantando tanta gramínea a pesar de ser una de las principales causantes. Sí, sí, muchas gracias, Quique, muy interesante. Muchas gracias también por la felicitación. A ver, es verdad que cuando haces un jardín con una matriz, da un aspecto, puede ser más sucio. Hay que tener cuidado porque pueden borronar el efecto de las vivaces. Tienes que seleccionar bien las gramíneas. Por eso muchas veces se utiliza más el sistema de plantación en bloques. Pero bueno, a mí particularmente me gusta más loco y las matrices me lo permiten. El tema de la invasión, por supuesto. Yo creo que la nasela llegará a ser un problema, la tenuísima. Nosotros en
estamos plantando la Stipa Ichu, que es más grande y yo creo que tiene un potencial invasor menor, por lo menos a nosotros no se nos ha reproducido tan expansiva, ¿no?, como la Nasela. Pero sí, luego, a ver, esto es el caballo de batalla de los jardines naturalistas o de los jardines naturalistas. Hasta que llegan a un equilibrio puede haber una locura, porque no deja de ser lo que yo tengo en mi cabeza o lo que tiene el diseñador en su cabeza, que tiene que intentar funcionar. Y muchas veces no funciona. Acaba funcionando solo cuando se mezcla, se entremezcla. Aquel famoso Jardín en Movimiento, ¿no?, de este libro del profesor francés. Pero vamos a ver, hay una labor importante de jardinería, de reducir densidades en los primeros años, de sacar cosas que se te han asilvestrado, de quitar malas hierbas. Es verdad que es una jardinería distinta porque no lleva tanto recorte, no lleva tanto abonado, el mantenimiento es diferente, pero es un mantenimiento más especializado, más profesional, porque la persona que va ahí tiene que entender qué planta es, porque si no quitaría todas o dejaría todas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, cuando el jardín no es mantenido por alguien que tiene conocimiento de lo que hay detrás, suele ir abocado al medio fracaso o el fracaso. Y por último, el tema de las alergias con especies silvestres, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. En las ciudades hay alguna tabla que se utiliza en las ciudades para ver el potencial alergénico de la vegetación, pero mucha vegetación también de jardinería suelen ser tetraploides, y entonces son semillas mucho más pesadas, que una diseminación menor y un potencial alérgico menor. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. La gramínea es uno de los principales, entonces hay que recurrir a la ciencia y mirar si nuestra especie, la que queremos introducir, ver su potencialidad. Eso sí que indudable, más para el que lo padece. Muchas gracias, Quique. Nada, gracias a ti, por supuesto. De todas maneras, también hay formas, bueno, es que respecto al tema de la invasión o la no invasión, hay viveros, por ejemplo, que estaba en Reino Unido, era muy típico que utilizasen para planta con potencial invasivo cultivares que sabían que, claro, no producían semilla, que eran... Claro, estériles, sí. Estériles. Sí. Estériles. Lo que pasa es que eso también tiene su desventaja, que es que al cabo de los años tienes que sustituirla por otra planta o volver a comprar la misma, y porque acaban... Pero bueno, eso es otra forma. Si quieres utilizar plantas que no son nativas y que sabes que tienen ese peligro, es buscar cultivares que sean estériles. Eso es una solución, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. No sé, ¿tú tienes alguna de esas o no? Sí tengo algunas. Yo creo que tengo unas calamintas que no se extienden. Tendría que repasar, porque hay veces que yo pido una cosa, el proveedor me trae otra, con un apellido distinto, y tengo que explorar, porque yo quería un apellido tal y me manda un apellido cual. Y ese apellido determina todas las características de altura, de capacidad de expansión. Generalmente, toda la planta que he recibido son variedades testadas en jardinería y con bastante buen crecer y con un potencial invasor más bien bajo. Sí. Menos la Nasela, que no la he comprado y no sé dónde la lleve. Fíjate, una curiosidad. Del vivero, un día trabajando, me debí llevar en un zapato una semilla de Nasela. Paseando por el otro extremo de la ciudad, por un parque, meses después me encontré que entre el pavimento del paseo principal del parque había una Nasela, y estoy convencido que se ha salido de mi zapato. Bueno, pues me considero causa también de la expansión de la Nasela ahí controlada. Bueno, una anécdota. Vale. A ver, Carmen, supongo que sí. Y pone Ibáñez, pero supongo que será Ibáñez. Me dice: muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación. ¿Dónde está el vivero? ¿Se puede visitar? Sí, se puede visitar, pero iba a decir bajo invitación. No es bajo invitación. Estáis invitados todos, por supuesto. Lo que quiero decir con bajo invitación es que la persona o las personas que están allí trabajando os pueden abrir, pero no os pueden dar asesoramiento técnico.
En caso de que quisieseis hacer una visita guiada, tendríamos que concretarla conmigo. Soy la persona que os guiaría, os enseñaría y os contaría un poco. Otra opción es que lo hacemos muchas veces, os paso un listado de lo que hay disponible, un listado amplio, y os volvéis locos, lo revisáis y me decís, me gustaría ver esto. Os digo, ¿está disponible o no? Y luego ya con eso os venís, incluso os lo puedo dejar marcado o concretamos la visita conmigo. Sí, sin ningún problema. Encantadísimo de recibir a gente interesada en este mundo. Iba a decir que además tienes la dirección escrita en esta misma, la presentación, tienes la dirección de correo, o sea que supongo que te puedes escribir ahí, ¿no? Entiendo. Eso es lo más cómodo, para escribir, para concretar una cita, para estar en contacto. Yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias. Me ha encantado y ya te sigo. Me alegro, muchísimas gracias, Laura. Adiós, que vaya bien. Adiós. Vale, a ver, perdón, que me he despistado yo con el orden. Bueno, y tenía, a ver, mientras que leo otras cosas, yo tenía una pregunta. ¿Has hablado de la poda? ¿Has hablado de que a veces haces poda en verano? Esto no había ido yo. ¿Cómo funciona esto de la poda en verano? Lo que hago es reducir superficie fotosintética. Le limito el crecimiento para reducir transpiración y que la planta me aguante el periodo de endurecimiento. Porque, no sé si lo he comentado, pero en vez de fortificarla con fitofortificantes o con abonados y con agua, el intento que pasen el letargo estival. Tengo que mantenerlas con agua porque no están en terreno. Si estuviesen en terreno, ellas tendrían un sistema radicular extendido suficiente para afrontar esa situación. En un volumen limitado, que es una maceta, encima golpeándole la insolación directa al plástico, tengo que aportarles agua. Pero le doy un mantenimiento de supervivencia. Entonces, en este caso, empiezan a manifestar los signos externos del déficit y les someto a unas podas a algunas especies para dejarlas paraditas. Las mantengo ahí, que desarrollen raíz, que gasten recursos en raíz más que en copa. Aquí también hay literatura contradictoria, ya que el equilibrio entre raíz y copa es lo que hace que crezca raíz y copa. Es decir, las auxinas de los brotes terminales de la copa son las que están generando el desarrollo de raíz. Y las giberelinas del otro lado contactan con desarrollo de raíz, es el que está llamando a desarrollo de copa. Entonces, bueno, jugando con estas cosas y tanteando mucho. ¿Y no te genera problemas el hecho de poder en esa época, con el calor? Nada. Ninguno. Muy interesante. Sí. Podamos, a veces después de la floración, a veces de las partidas que florecen, podo la mitad, la otra mitad la dejo que continúen con toda su floración hasta que la agoten. Vamos ensayando algunas, por ejemplo, la verbena bonariensis con su capacidad invasora la someto a podas constantes. No, la dejo florecer un poco y la vuelvo a podar, la voy manteniendo. Si las dejo crecer también mucho, me obligan a un cambio de maceta. No todas las quiero cambiar de maceta, porque también es importante que el tamaño de plantación sea lo más pequeño posible dentro de que nuestro cliente lo acepte. Tiene que tener un mínimo de calidad estética con el mínimo de raíz. Me refiero, cuanto más pequeña es la planta, mejor se va a acomodar y mejor va a superar el trauma del trasplante. Pero igual que en forestal estamos acostumbradísimos a que lo que se plante sea una planta de 20 centímetros de copa, en un jardín necesita un efecto estético inmediato que no lo daría. Entonces, hay que conjugar esos factores. Intentamos no ir más allá de 3 litros, 5 litros y el arbolado hasta 15 litros. La respuesta va a ser mucho mejor, mucho más rápida. Y lo que no ves el primer año lo recuperas con creces el segundo o tercer año. Vale, en esta línea Magdalena Santos dice, al poderlas no hace que quieran rebrotar. Un saludo y agradecimiento desde Uruguay. Sí, no. Si las condiciones ambientales
son apropiadas para el crecimiento. El reducir superficie fotosintética que le causa un trauma a la planta le va a obligar a regenerarla lo antes posible. Si es en un parón de crecimiento, la planta no está activa. Está cerrando estomas, está si acaso moviendo algo de raíz, pero no está transpirando apenas y por tanto la actividad de fotosíntesis está reducida al mínimo. En verano la poda me genera muy poquito rebrote. Vale, dice DCA, dice, si puedes contarnos muy brevemente cómo es tu experiencia en la actividad financiera del Santander. Esa es otra de las patas. Bien, a ver, os cuento un poquito. Aparte de este proyecto, yo estoy trabajando como técnico de arbolado para la empresa Eulen, que lleva el mantenimiento de la ciudad financiera. La ciudad financiera es una extensión muy grande. Hay un bosque privado, que son 260 hectáreas, creo que digo de cabeza. En total serán como unas 300 hectáreas, más de 10.000 árboles, de los cuales 500 son ejemplares, una colección de olivos, la colección de olivos privada más grande del mundo. De esos olivos, que son singulares, pues es las joyitas de las que yo soy responsable. También del resto del arbolado, pero principalmente de estos, ¿no? Entonces, la actividad pues es frenética, hay mucho trabajo y bonita, por otro lado, trabajar con profesionales de riego, profesionales de jardinería, trabajar con un equipo grande y trabajar con medios para hacer cosas. Pues desde análisis de suelo, ahí se trabaja con agua regenerada, que nos da unos problemas, pero también nos crea pues una necesidad de estudio, de conocer, de manejo. Pues, al final es un aprender constante. Y manejar esta planta tan ejemplar, pues cuando va bien y va adelante, pues muy gratificante. Como curiosidad, ahí hay un ejemplar, el arbolado tiene nombre todo, el arbolado ejemplar, que se llama Gerión, es muy ancianito y es el ser vivo, a ver si lo digo bien, más antiguo al que se le ha secuenciado el ADN. Ahí a través de la Escuela de Montes se dataron su fecha de plantación, y hay verdaderas barbaridades milenarias. Y en algunos se intentó buscar el patrón genético, encontrándose variedades que no las tenían en el germoplasma en el banco de germoplasma de la Universidad de Córdoba. Pues curioso, bonito, duro y motivador. DCA te dice qué pasada. Magdalena Santos te dice con respecto a lo anterior que también otra de las cosas interesantes del tamaño de la maceta, ¿no? Es que también hace que sea más fácil el transporte. Bueno, esto lo ha dejado como Sí. comentario, ¿no? Que no sea tan grande. Sí, por supuesto, por supuesto. El transporte, el trasplante, el manejo, la cantidad de agua que requiere en su arranque, su periodo de implantación, o sea, son todo ventajas frente al inconveniente de que el efecto inmediato es bajo. Bueno, también se puede educar un poco. A veces que es una cuestión de, como digo yo, ¿no? De educar, que suena muy mal. Educar al cliente en el sentido de explicarle, ¿no? Las bondades de plantar pequeño, que bueno. Efectivamente. A veces es complicado, pero yo por lo menos lo intento, por ejemplo. Ahí es la labor vuestra de los paisajistas, la educación del cliente, de ir leccionando al cliente para que sepa que hay que darle un tiempo, que el jardín no es estático, que no son muebles, que las cosas crecen, se desarrollan, algunas se mueren, otras se diseminan y hay una vida por delante. Que se planta futuro es una frase que a mí me encanta, es decir, que lo que estoy plantando no es presente, sino futuro. Que lo que te estoy poniendo hoy no es lo que ves, sino lo que vas a ver. Sí, de hecho, una cosa que no has dicho, pero bueno, se sobreentiende, pero es verdad que no lo has comentado, es que el hecho de plantar en tamaños grandes muchas veces dificulta la implantación, o sea, hace que fallen, de hecho. Absolutamente de acuerdo.
Los jardines con planta muy grande suelen ir a menos. La planta muy grande está acomodada a unas condiciones de cultivo muy diferentes a las de el origen, a las de donde se va a plantar, suelen venir de fuera. Y luego una planta grande se acomoda peor que una planta joven. Se acomoda mucho peor. Entonces, el periodo de implantación de un árbol grande puede ser 4 años, frente al periodo de implantación de un árbol joven, que son a lo mejor 3 o 4 meses. El árbol joven, en 3 o 4 años, ha superado en vigor y en calidad estética al árbol grande. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no, yo tengo otra pregunta. Las que queráis, yo estoy feliz. Porque has dicho antes que estás probando árbol, no sé si has dicho árbol o arbusto californiano. Sí. ¿Tienes manzanitas? ¿Estás probando? ¿Tenés manzanitas? Efectivamente, eso es una de las que vienen. Con muchas ganas de probarlo. Estoy mirando, claro, no estoy mirando la zona californiana costera, sino me estoy metiendo un poquito hacia el interior, viendo también plantación en esa montaña baja, ¿no? Que es quizá lo que se podría acomodar algo al clima mediterráneo continental de zona centro, que es en el que nosotros estamos desarrollándonos. Si me viene un pedido de fuera, a lo mejor tendría planta de otra zona, pero el problema es lo que os decía también de las regiones de procedencia. Yo cultivar planta para costa va a ser peor que la planta cultivada en costa para costa. Entonces, casi prefiero y decirle a la persona que necesite planta para costa, le aconsejaría un buen vivero, un buenísimo vivero de costa, patrocinador de esta academia, fantástico, que le va a dar muchísimo mejor servicio. Entonces, pues antes derivaría. Hay profesionales siguiendo esta línea en distintos puntos de España y creo que podríamos cubrir la superficie sin tener que meternos en complicarnos la vida. Entonces, y todo esto que se me ha ido el hilo a la idea de la manzanita, que sí, estoy con mucha ilusión de probarla. Estoy con mucha ilusión, sí. Y luego te iba a decir yo, esto no es una pregunta, pero yo, por ejemplo, que he leído bastante también a Hitchmo, que lo has mencionado antes, y de hecho hice una entrevista a Cassian Smith, que también es una persona que también suele investigar bastante sobre planta continental. Sí. Los dos coinciden, te lo digo también porque igual es interesante, que vienes zonas como un poco más de alta montaña. Sí, total, sí. Hitchmo, por ejemplo, menciona que en regiones mediterráneas él cree, porque claro, esto es lo típico que los viveros no lo prueban, con lo cual esto es más una teoría de lo que él ha probado. Sí. Pero él decía que, por ejemplo, plantas de zonas como Colorado y zonas así, seguramente iría muy bien en zonas como Madrid y cosas de estas. Sí. He visto por sus estudios que también había probado las montañas de Sichuan, había también traído cosas, creo que era en Uzbekistán, también... Él sí, efectivamente, tiene un proyecto súper interesante, un proyecto que tú lo conoces mejor que yo, por supuesto, de plantaciones, de test, de pruebas, de combinaciones, de semillados, apasionante. Sí, muy buen trabajo y por supuesto que es un referente a seguir. Sí. Aquí lo que está pasando en España, que ya es patente con la elevación de la temperatura, cambio climático, llamémoslo como queramos, hay gente que le sienta bien o regular o mal, es una realidad que la temperatura se ha elevado y la vegetación aquí también está mutando. La vegetación más termófila empieza a subir en altitud y la más de alta montaña está empezando a desaparecer. Entonces, hay una alteración y lo que en algún momento pudo ser vegetación muy termófila está invadiendo otras zonas y bueno, hay un movimiento de los pisos altitudinales que también hay que valorar y hay que tener en cuenta porque vegetación con la que no contábamos quizás está disponible y tiene potencialidad jardinera. Sí. Bueno, lo decía, yo más que nada lo decía, perdonad, que parece que estoy aquí copando más de la cuenta, pero lo decía más que nada porque como que siempre esta obsesión, ¿no? De la zona costera, California y demás, y parece que y en realidad hay zonas del interior de Estados Unidos donde por lo visto, en zonas como Castilla, Madrid y demás, esa planta en teoría debería de funcionar. Sí. Todo
el proyecto también que hizo Udolf, probando planta para Nueva York, mucha planta de pradera, praderas altas, iba a decir mediterráneas, todo lo contrario, praderas altas americanas. Lo que dices tú, hay algunas zonas de interior que nos sorprenden. Yo creo que al final es fruto de desconocimiento porque es tan amplio y tan vasto el mundo este vegetal. Por otro lado, tan divertido. Este tipo de jardín hace que sea poco aburrido porque al ser tan cambiante y si el Liatris que he puesto no me gusta, hay 20 más. Y si no me gustó Cagananche, pues hay otro. Y si no Caryopteris, hay otro. Y si no, no sé, entre variedades jardineras y posibles sustitutos con otro nombre, pero con una ecología similar, vamos, para 2 o 3 vidas de estudio. Vale, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver, una última pregunta de parte de alguien, si alguien quiere. Parece que no, así que creo que vamos a cerrar. Nada, Toño, nada, un gusto tu presentación. Yo soy fan de tu vivero, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Ignacio. Da gusto, además de las fotos, estaba viendo las fotos y digo, joder, si es que ya parece una plantación naturalista de Udolf, alguna de esas fotos. Muchas gracias, hombre. Hablamos de un grande. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Es mera coincidencia. Ya. Así que nada, agradecerte la charla, creo que ha sido muy interesante. Y nada, decir que para los que no os habíais conectado nunca, que esta charla se subirá a principios de la semana que viene a YouTube. Pues tenemos un canal de Academia del Paisaje en YouTube, que ya hay como, no te sé decir, pero como 23 vídeos o algo así, hay bastantes, tanto de la parte española como de la parte latinoamericana. Y nada, animo a todo el mundo a suscribirse ya no solamente a YouTube, sino también a nuestra newsletter si os interesan estas charlas, a la newsletter de Academia, mandamos una a la semana. Y nada, y contamos un poco lo que viene, lo que hay, cuando se han subido los vídeos, mandamos links de conexión, que es más cómodo que registrarse en muchos casos teniendo que buscarlo a través de Instagram y estas cosas. Y nada, y animo a todo el mundo a que se suscriban. Y dicho esto, nada, volverte a agradecer todo. Igualmente, muchas gracias a todos por la tarde jardinera que hemos pasado. Ok, pues nada, gracias. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Chao.